Muy buenas noches, bienvenidos a Desafinados. Hoy estamos todo el programa con Horacio Arrafat, conduciéndolo. Mi nombre es Carlos Sánchez Viamonte y hoy no tenemos las columnas ni de Pignotti ni de Amoretti. Muy buenas noches, Horacio. Feliz Día del Padre, atrasado. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos, gracias por el saludo y bueno, un saludo para todos los padres, para vos Carloncho esperamos un poquitito para saludarte, pero bueno, supongo vas a andar bien. ¿Qué tal a todos los oyentes de Desafinados? Bueno, una noche más. No es un Zoom con los oyentes, Horacio, es un Zoom entre nosotros. No esperes una respuesta de los No oyentes. espero ninguna respuesta, mi amor, estoy saludando, soy una persona amable. Hablando de no esperar respuestas, vos no sé si te acordás cuando comenzó todo este espantoso hecho de la pandemia, que, bueno, en Londres, bueno, en Inglaterra, en Brasil, en Argentina, hubo voces, la del primer ministro de Inglaterra, la del presidente de Brasil y la del expresidente argentino, diciendo que era una gripe más fuerte y nada más. Gripeciña. Por eso se agarró la gripecinia y rápidamente cambió de postura, se desdijo, pidió perdón y trató de acelerar la vacunación. No fue el caso del presidente de Brasil, que aún hoy insiste con que es una gripe un poco más fuerte, lo que le motiva el pedido de genocidio por gran parte del pueblo brasileño y de la oposición en Brasil. Lula, antes de ayer, y más lejos salió a decir eso nuevamente. Y en Argentina, otra vez, el expresidente Macri dijo que era una gripe un poco más fuerte, que no le sacaba para nada el sueño, y al otro día rapidísimamente tuvo que desdecirse. Pareciera que no hay nada nuevo, pero sin embargo, para mí lo hay. Y es lo siguiente. Al comienzo no recibió muchas críticas desde su partido y empezaron a decir, cuando vinieron las restricciones, que estaban cercenando nuestras libertades y fogonearon marchas sin barbijo, pidiendo que nos den libertades para transitar, para salir, para trabajar, abierto. Cuando liberaron un poco y se dio una cierta apertura, salieron a hacer marchas ante el aumento de los contagios para que nos cuiden, que no podían todo. Después, cuando empezaron a venir algunas vacunas, amenazaron, denunciaron incluso penalmente, el caso Carrió, de que nos iban a envenenar, lo denunciaron al presidente y al exministro de Salud. Finalmente, cuando una revista internacional muy reconocida afirma que la Sputnik 5, para ellos la vacuna rusa, era de las más efectivas, Violín en Bolsa salieron a decir que querían la Pfizer. Bueno, que si hubiera estado Macri hubiese conseguido millones, dijo Burri. Un día dijo 8 millones, el otro día 14 millones. En un día varió 6 millones, pero no importa. Lo cierto es que, según dijo, hubieran conseguido un montón. Finalmente denuncian que la Pfizer no vino porque no aceptó un retorno. Un retorno, no hay que ser un lingüista para entender que es coima. Sin embargo, ella, después de asegurarlo en varios canales, empezó a decir, bueno, yo dije retorno, no dije coima. Y así fueron presenciales, que no presenciales. Cuando Macri vuelve a decir que es una gripe un poco más fuerte, que no le quita el sueño, que no le quitó a él nunca el sueño, inmediatamente tuvo que salir a desdecirse con todo. Y ni siquiera dentro de su partido, quienes compiten con él en el liderazgo, hicieron leña del árbol caído. No por prudencia ni por bondad, sino porque en realidad
ese árbol era todo el PRO. ¿A qué punto? A que en realidad nunca consideraron que la pandemia era un peligro. Siempre consideraron que de venir vacunas serían distribuidas mediante las prepagas con uso capital y ellos iban a tener asegurado el lote para vacunarse. El tema es que los que sí vieron la pandemia fue una gran oportunidad para lo que se da en llamar carancheo político, para tratar de sacar 1 o 2 votos a costa de muchísimas muertes, sin tener ningún tipo de reparo ético o moral de ningún tipo, y sin contemplar ni las muertes ni a los seres queridos sobrevivientes, a quienes sin ningún pudor le dijeron en la cara que esto es una gripe un poco más fuerte, que no debe quitarnos el sueño. Eso para mí es lo que indica esta última expresión del expresidente, diciendo una vez más que es una gripe más fuerte y nada más. No implica otra cosa, implica que pone al desnudo que para la coalición opositora del PRO, el tema COVID-19 es una fabulosa oportunidad para hacer, entre comillas, políticas, porque no tienen o no han sabido tener de dónde agarrarse para atacar y fogonear contra el gobierno una y otra vez, con el imprescindible apoyo de los medios hegemónicos, sin los cuales no hubieran sobrevivido en su campaña de ataque al gobierno, que puede haber cometido, y de hecho debe haber cometido un montón de errores, pero yo reconozco que alguien, antes de empezar a criticar, tiene que reconocer aciertos. Ahora, si vos te quedás nada más que enfogonear, partiendo de que esto es una gripe fuerte, pasá porque cuando aparece la vacuna, sí, pero esas no son seguras. Después pasás así, está bien, son seguras, pero nos quieren envenenar. Y si son más seguras, bueno, ¿por qué no traer otras? Y si no traes otras, ¿por qué no traes las suficientes? Y si traes las suficientes, ¿por qué no vacunás rápido? Y una vez que vacunás rápido, volvés a, bueno, sí, pero es una gripe un poco fuerte nomás. Creo que eso desnuda cómo ha actuado y qué considera la dirigencia del frente opositor sobre la pandemia. Fogonear, todo eso denota un odio muy grande, un odio de clase, un odio a todo lo que sea popular, que a ellos les jode bastante. Es como decís vos, ellos se están jugando una interna ahora y ya te digo, así como festejaban los primeros muertos, ¿vos te acordás? Leuco pequeño cuando festejó al aire y una cámara lo tomó festejando cuando tiraron la cifra que iban a llegar a 30.000 muertos, la festejó así con el puño diciendo bravo y eso, cuando peor para ellos mejor. Yo también me pregunto, Carloncho, y bueno, no tengo la respuesta, es la dirigencia, vos hablas de esa dirigencia, yo recordaba mientras vos hablabas la quema de barbijos, esa cosa tan simbólica, una quema de barbijos, una cosa así. Alguna gente así del extranjero que veía esas imágenes, conocía mías, me preguntaba, ¿qué es eso? Pero, ¿cómo hago para hacerle...? Varios países lo hicieron, ¿eh? Sí. Varios países de Europa también lo hicieron eso, ¿eh? Bueno, los conocidos míos no estarían en ese despelote, entonces me preguntaban, ¿es verdad que pasa esto? ¿Que han quemado? Claro, después ven los contagios y dicen, pero ¿qué pasa? ¿Cómo es que tienen vacunas y protestan? ¿Y por qué las movilizaciones? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa qué le pasa al resto, no de la dirigencia, de la gente, ¿no es cierto? Que yo creo que el tema de la pandemia ha dejado, como decís vos, sin excusas a nadie, porque es muy evidente. A nivel general. A nivel general. Obvio, que la gente no come eso. La gente se anotó para vacunarse en la inmensa mayoría. Ahora,
vos vas a tener siempre, y sobre todo con un internet donde, como decía Humberto Eco, puede escribir no sé, el médico epidemiólogo más renombrado junto a una persona que anteayer se enteró qué quiere decir virus, y ambos comentarios aparecen por igual. Sí, hasta puedo hablar. Tenés 800 terraplanistas que te dicen, no, el virus es mentira, lo inventó el dueño de Microsoft y no sé quién más, y la 5G, y que la nieve no es agua. No es disparate lo que digo. En España había varios que comentaban por qué lo que nevaba no era agua, sino no se sabía qué cosa, y mostraban cómo quemando. Si vos agarrabas un poco de la nieve, la apretujabas y la querías quemar, te apareció una mancha negra. Claro, pasaron días hasta que salió uno y dijo, sí, señores, la mancha negra es nada más que el gas con el que ustedes están quemando eso. Y como el agua transfiere rapidísimamente el calor, no llega a derretirse, ¿no? Sino que se pone negra y pasa directamente a la fase de vapor. Pero de ahí a considerar cierto lo que estaban diciendo, había un tremendo bache en el medio. Lo mismo ocurre con el COVID, pero la gente, yo te diría que en un 90 y pico largo por ciento, se anotó para vacunarse y está asistiendo a vacunarse. Sí, Lamentablemente, sí. hay algunos que por cuestiones filosóficas o consideran que el ser humano puede lograr una inmunidad con ciertas dietas o ejercicios, otros que descreen que esto sea una pandemia realmente, pero si la dirigencia fogonea en ese sentido, van a ser más los que no quieran vacunarse. A veces pienso que, digamos, como es tan largo esto del COVID, ha durado ya muchos meses y bueno, no sabemos cuándo va a terminar. Es como que un montón de cosas ya se fueron como de la duda, de que si te mata, de que si no te mata, de que te vas a terapia, de que los que se vacunan, la mayoría zafa, digamos, se van cayendo. Es más, recién estaba mirando hace un rato la cantidad de llegadas de vacunas, las vacunas van llegando, como se acaban las excusas, digamos, no puedes mantener un mismo discurso Eso mucho te tiempo. decía, la Entonces, gente en su gran mayoría quiere vacunarse. O sea, no no, ha no, no, podido, no no. ha cumplido ese discurso. No, seguro, pero lo que pasa también de que hay mucha gente que sigue a esa dirigencia que va, se pone la vacuna y después por ahí sigue tirando, digamos, este tipo de información que apuntan al mismo centro. Importa a la destrucción de este sistema que hemos logrado, ¿no?, construir acá en el país a costa de nada. No importa la vida, no importa si vos tenés, sí, voy y me vacuno, pero después yo tranquilamente te puedo organizar una marcha, una marcha y hacer cualquier porquería, ¿entendés? Entonces estamos peleando. Está bien el bombardeo que decís vos, de internet y de todas las cosas, que todo el mundo tiene la posta, escriba Favaloro o tranquilamente yo digo soy doctor tal y puedo decir una barrabasada, como han aparecido los médicos que fogoneaban para vender el dióxido de cloro, la ivermectina, que el antiparasitario veterinario, que en algunos lugares lo han usado. En Bueno, pero Latinoamérica, insiste sí, justamente con usarla y no usar barbijo. Que no sea exactamente. obligatorio el exigir el barbijo, aún hoy. Exactamente. Y mira vos, ¿no? Brasil se está desarrollando la Copa América. Se está jugando la Copa América que se organizó nos enteramos 10 días antes de que iba a ser en Brasil. Uno ve un partido y más allá de la desolación de las canchas vacías, que eso te indica de que esto no se puede hacer, las publicidades. La única publicidad que hay en los estadios es de Sinovac. No hay otras publicidades. Horacio, ahí no se tendría que haber permitido que la selección viaje, porque la selección no es solamente la selección, hay gente que cree que podía asistir a los estadios y ha viajado a Sí, Brasil,
El otro día veía unos dinamarqueses que habían ido creyendo que iban a poder entrar y después van a volver. Y cuando vuelvan, la gran mayoría no cumple los 10 días de cuarentena. No, sin ir más lejos, bueno, toda esta gente, cómo controló migraciones al gran porcentaje de argentinos que ingresó al país. Los controló y más del 50% no cumplían Lo la cual, cuarentena. lo cual demuestra que ese control, por un lado es efectivo, por otro lado no. Es efectivo para ver quién la incumplió, pero no es efectivo para impedir que ese que la incumplió esté por la calle contaminando. No, 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 seguro, seguro. Es como, sí, es como el comienzo de la pandemia. La Apuntamos mucho. cepa delta nueva esta, Sí, sí, eh, sí, sí, sí. no es broma hacerla circular. Una vez que empezó a circular, después no la detenés. Date Entonces, cuenta, Israel, el país que aparentemente mejor ha vacunado, que manejó de la mejor manera la pandemia, vuelve a las restricciones, porque se le pero, metió en Horacio, Israel. vos pensás Israel. que estamos vacunando para la cepa del año pasado. Sí, 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 Todos sí. los años, la antigripal, todos los años tiene que darte una nueva porque la cepa cambia, la mayoritaria. Sí, sí, no sabemos con qué vamos, pero bueno, Bueno, digamos, tenés que bastante tener. rápido se hizo. Bastante rápido se hizo en un año nomás la vacuna. No, Bueno, no, demuestra que cuando la ciencia se pone con una decisión política al frente, la ciencia acompaña, lograr resultados inesperados, lo cual torna más vigente la pregunta: ¿y cómo contra el VIH aún no han podido hacer nada? sí. Bueno, esto también demuestra también a esa dirigencia o a mucha de gente que ha protestado por la libertad y esas cosas. En qué situación estamos, supimos en qué situación sanitaria estamos y la importancia de que un Estado invierta en ciencia, en tecnología y después lo baje a salud. A ver, nosotros siempre nos sentimos orgullosos no es la palabra justa, pero siempre una cosa muy hermosa, es decir, bueno, una educación pública, una salud pública, más allá de todos los problemas que podamos tener. Bueno, más que nunca quedó claro en que tenemos que invertir el Estado en salud y en tecnología y ciencia, porque ahora lunes llegaron las AstraZeneca que se habían hecho acá en la Argentina. Sputnik comenzó ya la producción acá en la Argentina, digamos, que hay un montón de cosas, digamos, ante esta emergencia, que es mejor nosotros que resolver esto. Antes no teníamos aviones. Cuando Una cosa, aunque se liberaran las patentes, muy pocos países están en condiciones tecnológicas de poder fabricar la vacuna, aunque esté sí, todo publicado como se debe hacer. Porque no, exactamente. Por trata eso, de leer un paper y, bueno, es así, 2 de azúcar, 4 de harina, y no es una no, receta. no, no, sí. Si vos no tenés tecnología de punta, no vas a poder hacerlo. De ahí la importancia, como vos decís, de que la tecnología tenga del presupuesto nacional una buena cantidad de plata, porque no voy a caer, y sí voy a caer en el sonsonete de que es soberanía, pero realmente sin Sí. tecnología, más hoy y sobre todo el día de mañana, no vas a tener ningún tipo de soberanía y vas a depender siempre de que te vendan o no te vendan lo que quieran venderte en las condiciones que quieran y te lo entregan como quieren. Exactamente. Date cuenta, cada uno de los varios viajes que ha hecho Argentina ha traído algunas vacunas para países de acá de la región, digamos, porque no tienen transporte aéreo, porque no tienen medios como para ese traslado y tienen que estar pagando toneladas de dinero, mucho más que las vacunas, por un traslado. Y eso también se debe
a una decisión política que es tener una aerolínea bandera. Eso fue una decisión política, destruir aerolíneas argentinas, y fue una decisión política tener los aviones. Y se tienen los aviones, digamos, para esto lo tenemos. Para esto, digamos, ser un poquitito más independiente o no tan dependiente, y menos en una situación que mientras no tenemos aviones y no vienen las vacunas, nuestra gente se nos muere. Y se nos muere, Carloncho. Acá en La Plata murieron 2.200 personas, que es un impacto para la ciudad terrible. Hasta ahora. Y sí. Y sí, y se va a seguir, esperemos nada más que, bueno, que se acelere, que el único remedio... El proceso de vacunación está muy acelerado. Gente de más de 30 a 40, que son familiares míos, ya están recibiendo el turno para vacunarse. Mi hermana, que tiene 54, lo recibió ahora el turno, para el día 30, creo. Se va acelerando, pero también hay una ansiedad en la gente. Yo estoy esperando la segunda dosis y sigo en una burbuja total, porque no se sabe además si la cepa Delta es alcanzada por esta vacuna o no, qué grado de efectividad tiene, qué cepas nuevas. Vos pensás que la cepa es una mutación genética que se genera al replicarse el virus, y con los millones de virus, si vos pensás que en el ser humano se van generando mutaciones, y vos pensás la cantidad de años que pasan en que uno tiene hijos, o sea, uno se multiplica, digamos, y esos hijos se multiplican, por ahí son periodos de 60, 70 años. Sí. Estamos hablando de una persona. Cuando vos lo sumás toda la humanidad, está bien, son bastantes millones de personas. Bueno, en una persona tenés más millones de virus en un contagiado que todas las personas de la humanidad, con una velocidad de duplicación muchísimo más grande. Imagínate la cantidad de cepas nuevas que empieza a haber, y cuáles son, algunas inofensivas, otras altamente ofensivas, que se diseminan más rápidamente y que tienen un efecto mortal mucho mayor. Así como hay algunas más suaves, habrá algunas más fuertes. Obviamente las que nos interesan para atacar son las más fuertes. Esto es Desafinados, martes de 10 a 12 de la noche, y vamos a ir al primer tema musical. Siempre que te pregunto, ay, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, ay, pensando, por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás.
los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Y continuamos con Desafinados, martes de 10 a 12 de la noche. Lo que acabamos de escuchar es a Sara Montiel cantando Quizás, quizás, quizás. Horacio. ¿Horacio? Te estoy escuchando, Carloncho. Quizás te respondo. Yo no sé si te lo conté. Hace años, cuando era la votación de la ley de matrimonio igualitario, era un martes o un jueves, no me acuerdo, creo que íbamos los martes en esa época, a la noche, y se estaba votando. Y podía haber un empate lo más bien. Y el vicepresidente de la Nación, Cobos, había manifestado en horas de la tarde que aún no tenía el voto decidido. Entonces, lo que dijimos en esa oportunidad era que si algún sentido tenía ser candidato y lograr acceder a un lugar de poder, era para poder incidir en las políticas públicas. Y que él podía estar a favor o estar en contra, pero lo que era llamativo era que no tuviese un criterio formado. Y entonces le pasamos ese tema de Luz Casal, no de ella, sino cantaba la canción por ella, y llamó a una mujer, no me olvido más, que la habían internado, y dice, miren, mañana me operan, estoy como ida, y me pusieron una radio, estaba justo el Vial Este, y escuché sin escuchar, hasta que pusieron el tema, y me dio un ataque de risa. Dice, no saben cuánto les agradezco cómo me cambiaron la noche. Porque realmente es insólito que este hombre no tenga opinión a favor o en contra, insisto, ¿no? Pero que estuviese esperando el carancheo de siempre, esperando que le redituaba más. Estaba haciendo números. La vez pasada comenzó tu columna semanal y en ese momento fue La Rinconada, si mal no recuerdo. Sí, fue La Rinconada, porque, bueno, yo voy a tratar de reflexionar, de hablar en voz alta, un montón de cosas que, bueno, uno, sobre Latinoamérica, uno tiene algunas ideas y, bueno, si las profundizás es como tratar de comprender a veces me preguntan, che, ¿cómo es el peronismo? Me preguntan en otro país. Y es complicado explicar un montón de esas cuestiones si no estás en el lugar. Bueno, más o menos con los países de Latinoamérica, que son nuestros vecinos, que inciden directamente en nuestra política, en la política de la región, en la política que los poderosos tienen para la región. Cuando sucede algo en la Argentina, siempre tenemos que dar una mirada a qué es lo que está pasando en la región. Cuando fueron toda la época de los golpes de Estado, estuvieron lo de Brasil, bueno, Paraguay ya estaba eternamente, bueno, golpes en Bolivia, golpes en Chile, en Uruguay, y después terminó en Argentina, o como una política desarrollada hacia Latinoamérica. Entonces, me interesa esto, comentar pequeños detalles de cosas que pasan en los países vecinos, porque tiene mucho que ver con lo que nos pasa a nosotros. Lo que quiero hablar hoy, yo dije, bueno, ¿qué título le pongo? Le voy a poner el título Tarahui. Tarahui que en guaraní significa mi tierra, mi Tarahui es mi tierra. Vamos a tocar un poquitito el tema de Paraguay. Paraguay tiene una gran característica, es que es el idioma. El guaraní es un idioma oficial el cual es hablado por el 90% de la población. Se habla español y guaraní. Eso llamó mucho la atención y a veces nos hace o les hace a muchos como despegarse porque no comprendés qué es lo que está pasando al no comprender el idioma. Si abordamos un poquitito de la historia, ese país tan selvático, tan verde, ahí en el medio de la nada, que para muchos es una incógnita. Yo el otro día le preguntaba a gente conocida, ¿vos sabés de qué vive Paraguay?
Me dice, ni idea. Y eso también me llamó mucho la atención. Paraguay vive, es todo monte, vive de, primero que todo, de talar la selva. Tiene hectáreas y hectáreas, miles de hectáreas taladas y sembradas por soja. El nuevo boom de la soja, bueno, si acá, con toda la lucha que hay, la soja nos pasó por encima, imaginemos entonces en Paraguay, un país latifundista, feudal, un país siempre dominado por 12, 13 familias, muy poderoso. Fue en una época, Paraguay iba a ser una potencia en Latinoamérica, ¿no? En la época del gobierno de Francisco Solano López, allá antes de la guerra de la Triple Alianza, ahí se armó esta amistad entre Brasil y Uruguay para enfrentar a Paraguay y destruir, porque se venía transformando en una potencia. Después de esa caída de la Triple Alianza, que fue devastado Paraguay, en esa guerra fue eliminado el 90% de los hombres. Aclaremos, guerra armada por Inglaterra. Exactamente, sí. Estamos hablando vergonzosamente parte. Totalmente. Acá, mientras tanto que Inglaterra estaba llevándose, bueno, nos devastaron el quebracho a nosotros, ellos van a venir a buscar nuestros recursos. Y al ser una selva, está lleno de recursos. Bueno, fueron aniquilados y de ahí se instaura... Hay un presidente, no me acuerdo, de Francia, el mariscal Francia. Él se autoproclama, mira qué palabra cómica me pareció, presidente perpetuo. Entonces, como si fuese un rey, y bueno, ¿y sabes qué hizo el tipo? Cerró todo. Acá no entra ni sale nadie, no tenemos contacto con el exterior, estaban en una región que era muy impenetrable, que incluso las fuerzas europeas colonialistas no podían ingresar porque tenían que atravesar o Brasil, o Argentina, o la zona de Perú. Y a partir de ahí, de la Triple Alianza, cae Paraguay, cae en un silencio absoluto, como quien dice, hasta ahora. A mediados de los años, en la zona, en 1940, comienza una lucha muy fuerte entre los dos partidos hegemónicos, que era el Partido Colorado y los azules, los liberales. Disculpame que te interrumpa, pero hoy te interrumpí cuando empezaste a contar algo que es tremendo, que mataron a todos los mayores de 13 años. Exactamente, lo que decíamos, Paraguay... Era un país que tenía trenes, que tenía industria. Fue el primer ferrocarril, sí. Por no abrirse precisamente al comercio, como le exigía las grandes naciones, entre ellas Inglaterra. Mirá lo que decíamos, hoy hablaba de que fueron asesinados el 90% de los hombres paraguayos. Tenés que matar al 90% de los hombres paraguayos y como se agotaron los soldados, iban los niños a la batalla, y niños de 10 años, 12 años, ¿sabes qué hacían? Les pintaban... pintaban barba. Hay una famosa batalla. Sí. Hay una famosa batalla que era todos eran nenes con barbas pintadas y demás, y los mataron a todos. Que eso generó también culturalmente, de una manera muy lógica, la aceptación de que un hombre tuviese una mujer y por ahí 2 o 3 mujeres más con las que tuviera hijos. Exactamente, eso fue en la batalla Aguazú. En la batalla Aguazú, y justamente el frente opositor se llama Frente Guazú. Y mandaron a los niños y eliminaron a 3.500 niños. Ese está considerado como el mayor crimen de guerra de Latinoamérica. Incendiaron todos los hospitales con heridos de guerra. Devastaron. Es más, en Paraguay se celebra el Día del Niño, el día de esta batalla, en conmemoración a esos niños que
que fueron masacrados en el campo de batalla. Bueno, después en el 54 asume el rey Alfredo Stroessner, que también él se declaró una especie de vitalicio, presidente vitalicio, así como había sido Franco, bueno, y fue una de las dictaduras más largas también de Latinoamérica, que duró desde el año 1954 hasta el 89. En los años 60, Stroessner, con todo el pequeño grupo de empresarios de la clase dominante del Paraguay, comenzó a distribuir tierras, pero de manera ilegal. Empezó a entregar certificados de propiedad, pero le dio 7 millones de hectáreas a sus amigos, a sus conocidos. Así un poco como lo que hicieron acá con el sur. Así también. Sí, con nuestra Patagonia. El desierto hicieron esto. Y el desierto era el sur de la provincia, ¿eh? Exactamente. Y bueno, y atrás de eso, se transforma en un país, es muy católico. Ahí estuvieron asentadas los jesuitas hacia unos siglos atrás, y es un país muy católico. Entonces todo el gobierno, el sistema, el Partido Colorado, Stroessner a la cabeza, el tema de la religión es algo indestructible, parece, ahí en Paraguay. Entonces empezaron todos, imagínate, todo lo que sea opositores comunistas. Había un pequeño partido comunista de Paraguay, pero muy pequeño, el único que más o menos podía organizar un poquitito de resistencia. Bueno, todos esos fueron totalmente aniquilados. Yo siempre recuerdo el tema, a ver, mi familia desciende de Paraguay, mi madre es paraguaya. También se escribió acá en la Argentina, y yo pude investigar y ver cosas, escuchar cosas que comentaban algunos parientes, y decían: los comunistas hay que matarlos porque no quieren a la Virgen. Y ese era un eslogan que mantuvo el gobierno durante décadas. Después, bueno, no se pudo sostener mucho más en el 89, y ahí como que la perpetuidad de la presidencia cayó. Pero en ese lapso se hizo toda esa repartija de tierra, y es un país agricultor, campesino, vive del campo. Y bueno, el 90% de las tierras cultivables están en manos de 12.000 familias. Y el 10% está desparramado en 290.000 familias, que son los pequeños productores. Entonces vos imaginate, estos tipos poderosos del campo, se les acaba el campo para sembrar más soja, y ¿qué tienen que hacer? Tienen que talar. Y para talar, ¿qué tenés que hacer? Se tienen que ir los habitantes, los originarios de la zona, un montón de etnias, razas, les van quitando territorio, explotándolo. Y para defenderse de estas protestas de los ambientalistas, indigenistas, la gente política progresista, bueno, Paraguay conformó el FTC, que es el Frente de Tareas Conjuntas, que vendría a ser... Horacio, discúlpame, sí, pero o yo me lo perdí, o ibas a decir el nombre de la columna de hoy, entonces. Sí, no, ya lo dije, te lo perdiste. Bien, sí. Se llama Tarahui, mi tierra. Tarahui en guaraní. Pero qué bruto soy. No, pensaste que estaba hablando del mate, así me gusta, Carlos. No. Paraguay es una tierra hermosísima, el paisaje, todo es de una belleza, te diría, si cuando uno va a Misiones queda impactado con que realmente... Bueno, es esa onda, muy onda Colombia, es una cuestión de la gente metida adentro de la selva, conviviendo ahí, eso es muy lindo. Bueno, conformar, esto es grave lo que estoy diciendo, me parece. Conformar hace muchos años el FTC, que es un grupo de tareas, fuerza de tareas conjuntas, integrada por militares, policías y civiles, pero es como una AAA, pero oficial, reconocida
¿no? Y que fue utilizada cuando estaban conformando esta fuerza. Pidieron ayuda a la DEA. Esto saltó, viste, con los mails, los Wikileaks que salieron a la vista. El Comando Sur de Estados Unidos, obvio, instalado en Paraguay, como siempre, con la excusa del narcotráfico y todas esas historias, pidiendo ayuda a la DEA por tecnología para poder liquidar a los grupos opositores. Así, textual, como te lo estoy diciendo, y esa es una fuerza de tareas que opera ante la duda. Es posterior a Stroessner. Exactamente, esto es más actual. Esto más actual. Sí, esto debe tener unos 12 años aproximadamente. ¿Y qué tiene que ver con lo que voy a contar ahora? Digamos, la realidad de Paraguay es esta: un país campesino sin campo, que el campesino no tiene campo. Y en todas las luchas agrarias, hasta bueno, las reformas agrarias son darle la tierra al que la trabaja, allá el que la trabaja no la tiene, y entonces vos estás trabajando todo el día quizás por un plato de mandioca. No, hay muchos que con una pequeña parcela se autosustentan, ¿eh? Sí. Que todos hayan tenido que, para sobrevivir, empezar a sostenerse con lo que el poco terreno que te rodea la casa, ahí tener animales y ahí cultivar y tener mandioca y tener esto y tener aquello, porque si no, no tenés trabajo, con lo cual no tenés plata para comprar lo mínimo indispensable. En el hospital de Paraguay, vos tenés que comprar tus sábanas. Sí. Estábamos, ¿te acordás? Sí. En Perú, bueno, Paraguay está en una situación muy similar. Exactamente, justamente este domingo hubo unas elecciones a concejales, alcaldes, así, las primarias se hicieron, las internas, pero no se respetó durante todo el proceso de campaña electoral, no hubo ningún tipo de protocolo, eran actos, eran amontonamiento, era todo despelote. Y Paraguay es un país que no ha comprado vacunas, no ha hecho ningún trámite con ningún laboratorio. Las poquitas vacunas que ha llegado Paraguay son las que mandó el fondo COVAX. ¿Entendés? Entonces ellos confiaron, dicen, en eso. Claro, caen las vacunas ahí. Y lo mismo que estábamos hablando al comienzo de cuando empezó el programa, Carloncho. ¿Quién la reparte y a quién se la dan? ¿Y a quién me importa que tenga la vacuna o quien no tenga la vacuna? Entonces Paraguay, de la nada, de ser un país a donde por ahí no va mucha gente, entonces estuvo un poco aislado de tantos contagios al comienzo, pues uy, qué bien Paraguay, ahora estalló y a nivel proporción está entre los líderes de muertos por millón de habitantes, por 100.000 habitantes. Entonces está en una situación muy dramática. Volviendo al tema de todo el campesinado, que el campesino vive de esto, aunque sea, como decimos, para comer, para alimentarse, para alimentar a su familia. Comenzaron las protestas. Y las protestas estaban ligadas a estos tres grupos que te dije: gente de opositora, ambientalistas y grupos de etnia, y grupos indígenas que conviven ahí como hace cientos de años, y la protesta fue más. Entonces estos grupos de tareas comenzaron a liquidar indígenas. En los últimos 10 años, por lo menos, más de 250 líderes indígenas fueron asesinados. Ante la duda, como es una tierra de narcotráfico, tiene unas mayores producciones de marihuana, bueno, pero todo eso también lo maneja el Estado, pero no es para el Estado, obvio, como si fuese una empresa privada. El grupo este grupo de tareas comenzó a atacar mucho más fuertes, y ahí donde se comienza a conformar una agrupación que al comienzo era como para protesta, como para defenderse,
que se llama Ejército del Pueblo Paraguayo. Esta pequeña, incipiente agrupación, porque para que tenga, digamos, para que pueda avanzar y crecer un partido comunista, ideas de izquierda en Paraguay, es una tarea grandiosa. Y este grupo lo hizo. Se fundó en el grupo en el 2008, pero muy poca gente, se empezaron a integrar gente digamos, de las clases populares. Y muchos, vos tenías que ver las fotos de muchos de estos guerrilleros, nombrémoslos si querés decirle, pero con su uniforme, su fusil y atrás las flechas y el arco. O sea, es una guerra total con las herramientas que tengamos. Y ahí comenzó una pequeña batalla. Es la primera, viste, en todos los países de Latinoamérica hay pequeños grupos o grupos armados o han tenido ese tipo de situaciones. Paraguay no la tenía, hace muchas décadas había tenido un pequeño grupo y ahora apareció esto. Y nosotros nos enteramos porque hubo un incidente el año pasado, el 2 de septiembre del 2020. Que comenzó como que el ejército, este grupo de tareas, el Frente de Tareas Conjuntas, había tenido un enfrentamiento. Y después aparecieron las fotos del presidente Abdo Benítez en el campamento que había sido atacado, diciendo: hemos abatido a 2 líderes del ejército del pueblo paraguayo. Pasaron unos días, porque ellos manejan absolutamente toda la información, pasaron unos días y presión de la gente del lugar, un lugar que se llama Concepción, un lugar muy perdido de Paraguay, la gente empezó a protestar. Entonces aparecieron algunos grupos de derechos humanos, sobre todo de otros países, porque ahí no pueden funcionar. No eran 2 líderes, eran 2 mujeres. Después pasaron 2 días más, eran jóvenes, eran de entre 16 y 17 años, armadas, uniformadas, y después terminó siendo que eran 2 niñas de 11 y 12 años, 2 primitas. Es más, para una foto, ellos vistieron los cadáveres con uniformes, y le pusieron uniformes de grande para la foto. Y después, cuando tienen que reconocer de que esas niñas dicen, tuvimos que atacar porque nos dispararon, nos defendimos, esas niñas fueron asesinadas. Nadie más cayó en ese combate. Una de las niñas tenía 8 disparos, la otra tenía 2. Combate. Exactamente, porque tenían todos tiros en la espalda y de costado. Eran niñas. Legitimar darle cierta credibilidad a que hubo un enfrentamiento y evidentemente no fue un combate. Exactamente. Y cuando surge todo esto, que se hace muy conocido, imagínate, intervienen organismos internacionales de derechos humanos, van periódicos europeos, van a presionar. Entonces ahí se detecta la identidad de las niñas. Las niñas tenían nacionalidad argentina. Ahí se encienden las alarmas. ¿Cómo es que 2 argentinitas hace muy poco están ahí? Eso fue el 2 de septiembre del año pasado. Resulta que estas 2 niñas eran hijas de 2 integrantes que estaban presos hace muchos años. Tenían 11 y 12 años y todavía no conocían a sus padres, porque vivían en Misiones cuando nacieron y sus padres fueron detenidos en Paraguay y no los conocían y eran criadas por una tía en Misiones. Y la tía, también integrante, ¿no?, de las organizaciones políticas, son todos gente conocida, militancia, que son muy pocos, cruza a Paraguay con las niñas con la idea de visitar a sus padres, de conocerlos, no lo que te estoy diciendo, de conocerlos. Lo iban a llevar y se ve que también iban a hacer con otros niños que no conocían a sus padres o que hace años que están presos y no veían. Entonces organizaron en ese campamento. Estaban los niños y ese campamento fue atacado. Lo que todavía no se sabe es si el ejército paraguayo, estas fuerzas, estos grupos de tarea, tenían la información de que iba a haber niños.
Porque también les sirve para decir, mire, el ejército del pueblo paraguayo está adiestrando niños, los manda al frente y todas esas cosas. Eran 2 niños parientes. Entonces, el gobierno argentino, mediante la Cancillería, Alberto Fernández, pide información. Y el presidente Paraguay le dice de que las nenas son paraguayas, no son argentinas, que nacieron en Paraguay y las anotaron en Argentina, sin tener ningún tipo de prueba. La única prueba que hay es la documentación y el acta de nacimiento. Entonces se reclama. Paraguay no acepta los reclamos o no deja investigar. Retarda las cosas. El equipo de antropología forense de Argentina fue llamado para ir y hacer una autopsia de los cuerpos. Le fue negado el ingreso y le fue negado a los padres de estas niñas que están detenidos a ser parte querellante en la causa por el solo hecho de estar detenidos. Entonces no hay quien defienda a estas niñas en Paraguay, salvo que sea alguien del exterior. ¿No es cierto? Acá en la Argentina, la Gremial de Abogados, que es un colectivo progresista de abogados, emprendió la defensa, y los reclamos más grandes a nivel legal están viniendo por ahí. Lo que hicieron tuvieron que exhumar los cuerpos, pero los habían enterrado sin uniformes, sin ropas. Le hicieron una prueba que dicen de parafina y que dio positiva. Esas pruebas no están en ningún lado. Y los cuerpitos, porque esto lo vio todo el pueblo, no porque lo informe Paraguay, sino porque el pueblo, el pueblito Concepción, vio que las niñas, los cuerpitos, tenían cortes, tenían brazos fracturados por la torcedura, huesos expuestos, golpes, moretones. Las niñas fueron torturadas. Hay testigos de esto, de cuando se llevaban a las niñas. Hubo 3 niñas que alcanzaron a sobrevivir y huyeron de ahí. Mientras tanto, el gobierno argentino sigue reclamando. Pero ¿qué pasa? Una de estas niñas que alcanzó a escapar herida en una pierna y se quedó con una tía ahí en el medio del monte. Esta tía, en noviembre, el 30 de noviembre, se aparta de la niña, la deja en un lugar ahí en la selva a buscar comida, alimento, y cuando vuelve ya no está la niña. Lo que se presume de que fue otra incursión del ejército de Paraguay y secuestró a la nena, porque esta nena fue testigo de la ejecución de las otras 2 niñas argentinas. Esta niña se llama Lichita, le dicen, y son todos familiares de integrantes de esta agrupación política. Entonces, bueno, esa es la realidad hoy por hoy en Paraguay. El por qué existe un pequeño grupo de resistencia, no hay otra manera. Muchos dicen, bueno, la cuestión de la violencia. A ver, yo no creo que las etnias de la selva estén muy penetradas por el marxismo, leninismo, nada por el estilo. Simplemente están defendiendo su tierra, su hábitat, su manera de vivir, hasta su religión, si quieres decirle. Pero están apartándolo y lo están espantando hacia la región de Brasil, que también ahí vamos a tener otro problema después cuando terminen de devastar esa zona y cuando se le acabe la soja. Así que por ahí esa es la realidad de Paraguay. El actual presidente, Abdo Benítez, es obvio del Partido Colorado, único, un partido que gobernó durante 70 años, salvo los 2 años nada más que hubo otro gobierno. Durante 70 años estuvieron estos y parece que van a seguir estando para largo. Entonces estemos atentos a todas estas cuestiones, y cuando veamos, bueno, el reclamo de las niñas argentinas, es un crimen terrible de lesa humanidad, niños asesinados, y tranquilamente lo pueden seguir haciendo, porque muchas veces en esto que hablábamos del tema del narcotráfico, en el que ellos están metidos y manejando, obvio, el negocio del cannabis,
muchas veces han utilizado esos soldaditos que decimos que lo usan para el narcotráfico, después los llevan a otro lado, los ejecutan y le dicen que eran guerrilleros. Entonces sacan un problema encima, porque estos soldaditos duran poco, y tiran toda la necesidad de mantener una región militarizada, porque hay un grupo de guerrilleros. Entonces es un sitio olvidado, un sitio desconocido, donde hay personas y que van en muy mal camino, con pandemia, con represión y con una terrible falta de democracia. Esa fue la columna de Horacio Rafar de esta semana. Ahora, Horacio, uno te escucha y parece que fuera literatura fantástica. Y dice, bueno, pero sí. Anteayer salió en el Página 12 un artículo donde revelan precisamente un frustrado complot del gobierno de Áñez contra Arce. La historia de la conspiración, según The Intercept, tuvo su origen en el retorno al poder del movimiento al socialismo. Golpistas bolivianos, dice la nota, frustrados por la demoledora victoria electoral del presidente Luis Arce, planearon una operación encubierta para evitar que accediera al gobierno en octubre del 2020. No consiguieron su objetivo, claro está, pero quedaron al descubierto por una investigación del sitio digital de Intercept. El trabajo se difundió el jueves 17 y ya motivó la respuesta del actual ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne. La conspiración, que se describe hasta los más mínimos detalles, es atribuida a Luis Fernando López, ex ministro de Defensa y de Salud del régimen que lideró Jeanine Áñez, hoy detenida. Consistía, según audios, correos electrónicos y documentos publicados por el medio, en la contratación de un grupo de mercenarios estadounidenses con base en Miami para impedir que el MAS llegara al poder. Las fuentes consultadas por los autores del artículo difieren en el alcance que podría haber tenido la operación desestabilizadora. El informe de los periodistas Lawrence Blair y Ryan Grimm repercutió en Bolivia en distintas formas. El gobierno reaccionó en la voz de su ministro de Justicia. Pensar que nuestras Fuerzas Armadas puedan haber estado involucradas en un segundo golpe de Estado sería grave. Hay que hacer una investigación seria para dar explicaciones al país, señaló Lima. También aclaró que, aunque las grabaciones sin consentimiento no constituyen prueba judicial en Bolivia, los indicios que presentan nos obligan a investigar. Medios comerciales, como El Deber de Santa Cruz, intentaron descalificar la investigación por preconceptos ideológicos. La información fue divulgada por un medio en línea de orientación izquierdista, publicó el diario. La historia de la conspiración, según The Intercept, tuvo su origen en el retorno al gobierno del movimiento al socialismo del expresidente Evo Morales. Con el resultado electoral definido el 18 de octubre del 2020, empezó a tramarse la idea de frenar la llegada de Arce a la Casa Grande del Pueblo, la sede del Poder Ejecutivo en pleno centro de La Paz. Pero el 8 de noviembre el presidente no les dio el gusto y juró en el cargo. Blair y Grimm escribieron: varios de los conspiradores discutieron el envío de cientos de mercenarios extranjeros a Bolivia desde una base militar estadounidense en las afueras de Miami. Estos unirían fuerzas con unidades militares de élite bolivianas, escuadrones de policía renegados y turbas de justicieros en un intento desesperado por evitar que el mayor movimiento político del país regrese al poder. El plan nunca se ejecutó, pero dejó evidencias de su preparación, según los periodistas. Lo califican también como un complot golpista aún más flagrante que el de octubre de 2019. Sabemos que López y Murillo se fugaron juntos. López se encuentra actualmente asilado en Brasil y el Estado boliviano ya pidió su extradición.
El actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, declaró en conferencia de prensa el 10 de junio que la habían solicitado por el caso de la compra de gases lacrimógenos, por sus vínculos con el narcotráfico y una serie de delitos que se cometieron en nuestro país. El exfuncionario del régimen golpista es un militar especializado en marketing, aunque no se mostró eficiente para recuperar el poder. Cuando ocupaba las 2 carteras en el gobierno de Áñez, dijo en un discurso en octubre de 2020, para conmemorar el asesinato de Ernesto Che Guevara, que los invasores extranjeros de cualquier nacionalidad, cubanos, venezolanos o argentinos, encontrarán la muerte en nuestro territorio. Días después logró fugarse con el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, a través de la frontera brasileña y gracias a la logística que les brindó la puerta aérea. Este último ya está en libertad, después de haber sido detenido el 24 de mayo en Estados Unidos por una causa de corrupción. En las grabaciones que The Intercept describió como probadas, comparó la voz de López con sus discursos públicos. La más larga de todas, de unos 15 minutos, permite escuchar a que su interlocutor lo llama señor ministro. La persona con quien habla sería Joe Pereira, un ex administrador civil del Ejército de los Estados Unidos que tenía su base en Bolivia en ese momento, según el medio digital. Bueno, como verás, Horacio, no es literatura fantástica y pareciera que Latinoamérica es mucho más similar a las novelas de García Márquez que a lo que uno podría llegar a pensar que el siglo XXI podría darse. Sin ir más lejos, pensar hoy por hoy, ¿no?, en un golpe de Estado es una locura, pero es algo que nosotros por ahí conocemos, nos horroriza, hay que... Hasta ahí nomás, el golpe no. clásico. Me refiero a Dilma Rousseff, como con el golpe blando, llamémoslo de alguna manera, sí, como a Evo, como, digo... Sí, pero yo digo, acá ya estamos hablando de un magnicidio, allá planificaban directamente la eliminación. Horacio, si no fuera por la actuación del presidente electo en ese momento, el actual presidente Fernández, Evo Morales no hubiera logrado salir vivo, posiblemente es contrafáctico, ¿no? Pero no hubiera logrado quizás salir vivo de Bolivia. O sea, lo fueron a buscar y no lo encontraron. Lo fueron a buscar y no lo encontraron. Si no fuera por la actuación de Fernández y de con el gobierno mexicano, no hubiera podido salir del país. Exactamente. Y bueno, y antes de terminar esta columna latinoamericana, un último comentario. La semana pasada hablamos sobre Te la corté antes, perdona. No, las elecciones en Perú, ¿no? Bueno, ganó Castillo, ganó el maestro rural, el comunista, el terrorista, lo que le quieran decir, ¿no es cierto? La oposición de Keiko Fujimori. Pero porque todavía no le reconocen el triunfo. Todavía no lo reconocen, pero ya hay mucha presión internacional porque la OEA dijo las elecciones fueron buenas, toda la gente que controló dijo que fueron buenas, a nivel internacional ya se lo ha saludado por abajo de la mesa varios, digamos, sería muy complicado no reconocer. Y bueno, la candidata Keiko Fujimori, uno de los motivos por el que quería asumir la presidencia es por los fueros, porque está en un procesamiento que le pueden llegar a caer 30 años encima. Y justamente hoy iban a pedir la prisión preventiva para Keiko, porque estaba con una libertad condicional haciendo la campaña. La violó con un testigo de la causa. Exactamente. Tenía prohibido. Sí, se presentó que es un secretario, un abogado de ella, un secretario que trabaja con ella, pero la ley y la justicia le dijo, tienen prohibido juntarse, verse, llamarse por teléfono, todo. Se presentó en un escenario junto a esta persona que no podía tener relación con ellas, ni hablarse, como te repetía, ni hablar por teléfono. Entonces el fiscal de la causa dice, violó este punto, entonces tiene que volver
a prisión a esperar el juicio. Así que bueno, lo presentaron hoy, lo pidió hoy la Fiscalía, pero bueno, vamos a ver, porque en la Fiscalía también los intereses ahí son muy grandes. Un intento de parte de gente del partido de Keiko Fujimori, con gente ligada a toda la parte constitucional, de querer, como se dice, hay una figura en Perú que permite que el Congreso eche al presidente. Echa el presidente y... En todos lados, acá también. Sí, pero allá el Congreso, en Perú, la vacancia se llama la figura. Te puede vacar, si no le gusta un ministro, lo llama y lo echa. Digamos, cuando vos presentás tu equipo, vos asumís la presidencia, vos presentás tu equipo, el equipo tiene que pasar uno a uno por el Congreso y todos los llenan preguntas y le dicen arriba o abajo. Y vos tenés que estar cambiando. Una cosa que tengo Entonces, que tener cuando hay el Congreso para ser nombrados, y otra cosa que una vez nombrados puedan ser, y hay determinados cargos, pero no el de presidente, salvo por juicio político. No, bueno, el presidente piden una vacancia. El juicio político allá no se hace el juicio. Una vacancia. Si el Congreso vota. No conozco la ley de allá. ¿Vota? No. Al presidente lo echa al Congreso. Al presidente lo voltea al Congreso y no con un juicio político, que eso es mucho más. No, acá se juntan un día, votan y fue vacado el presidente. Es muy común cuando en un régimen donde tenés un presidente y un primer ministro que oficia de fusible, que sea en Italia, basta que no le den el visto bueno y cae el primer ministro y el presidente tiene que nombrar otro. Lo mismo, ahora lo vemos con Netanyahu en Israel. Cayó porque no obtuvo del Congreso la aprobación para continuar. Eso es muy común en regímenes donde vos tenés una figura del Ejecutivo que queda al margen y otra que normalmente es el primer ministro, que es el que lleva adelante las funciones de Ejecutivo. En Inglaterra, que puede ocurrir también, la diferencia es que ahí es la reina la que subsiste y la que forma nuevo gobierno, normalmente con un integrante del partido que ganó las elecciones, con otro integrante. ¿No? Horacio, vamos a otro tema musical antes de... Dale. Esto es Desafinados, martes de 10 a 12 de la noche y hoy es un día atípico. Nos mantenemos con Zoom, con Horacio, en un diálogo durante todo el programa hasta el final en el radioteatro. Vamos a escuchar el final de la ópera Du Malandro de Chico Buarque. La ópera Du Malandro en realidad está tomada de la ópera de los 2 centavos de Bertolt Brecht. Y tiene también una canción con la que comienza y termina, que se llama... Ay, no me va a venir a la memoria, así que no voy a gastar tiempo en intentarlo. Y lo que sí es de Chico Buarque es este potpourri que vamos a escuchar de óperas, de arias de óperas o dúos de óperas famosas, donde la letra está cambiada y hace una parodia de la exaltación del liberalismo que durante tantas décadas azotó y azota aún parte de Latinoamérica. Chico Buarque, la ópera Du Malandro. Senhor Max Oversis. Ai, meu Deus do céu, me sinto tão feliz. Chegou a confirmação da United coisa e tal, que nos passa concessão para o nylon tropical. Então nós vamos montar em São Paulo um fabricão. Depois vamos
de nylon pro Japão. Sei que o nylon tem valor, mas começa a me enjoar. Tive ideia bem melhor, nós vamos ramificar. Ramifiquei, fiz acordo com a Shell, Coca-Cola, RCA, e vai ser sopa no mel. Que beleza, que riqueza, tá chovendo na matriz. Ai, meu Deus do céu, me sinto tão feliz. Que tal juntarmos esses capitais, abrindo um banco em Minas Gerais? Que brilhante ideia, meu amor, que plano original. Com o mundo exterior, você fundar um banco nacional. E eu que já fui um pobre marginal, sem documento e sem moral, hei de ser um bom profissional, vou ser quase um louvor contínuo da senhora e do senhor, bancário contador. De sucesso, o progresso corta o mal pela raiz. Ai, meu Deus do céu, me sinto tão feliz. Irmão, nem começar eu sei, receio de inibir. Tua vontade é lei, é falar, é mandar, é exigir. É que, no mundo tão cruel, cheio de inveja e fel, não lhe fora mal ter a mão, proteção policial. Quero os meus préstimos, eu acho ótimo. Serve um acólito, Também vou te pregar. eu não tenho com quem deixar meu filho que já vem. Barrabás é um par exemplar, quer casar. Que adoro neném. Maravilha, que família, 2 pombinhos e um petis. Ai, meu Deus do céu, me sinto tão feliz. Só tenho um único breve reparo. Outro preclaro já errupirio. É o esquecimento do sacramento. A criança em casa só no civil. Só no civil. Só no civil. Mas nesse ínterim mudei de crença, já peço a benção no santo altar. Que maravilha! Não perco a filha! Eu para eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Minha filha, eu desejo pedir teu perdão. Oh, meu país é bom demais, finalmente até que enfim. Não sei como fui pra você tão durão, tão mandão, tão sem coração, tão malvado assim. Meu sogro, o senhor não sabe quanta alegria me dá ao dizer que já se juntou aos nossos. Só Deus sabe há quanto tempo eu tanto queria poder apertar esses ossos. Que euforia, quem diria, como os grandes são gentis. Ai, meu Deus do céu, me sinto tão feliz. Não quero ser nas suas costas um fardo, porém talvez eu necessite
instituição tão tradicional vai ter padrão moderno, cristão e ocidental. Vamos participar dessa evolução. Vamos nós entrar na linha de produção. Vamos abandonar o sexo artesanal. Vamos transformar em escala industrial. O sol nasceu no mar de Copacabana. Pra quem viveu só de café e banana, tem ginete, que bom, lanchonete, neon, petróleo, cinemas, clube, sabóleo, balão, shampoo, TV, cigarros longos e finos, ninguém sumê, já tem na mão Nicolinhos, tem Gazette, Reynor, caminhonete, sedã, que sonho com seu Brasília, Plutônio, Shazam, que orgia, Que magia, rei da paz do meu país. Ai, meu Deus do céu, me sinto tão feliz. Y continuamos con Desafinados, martes de 10 a 12 de la noche, hoy en un inusual formato. Horacio, vos sos actor, director, es más, nos conocimos en la escuela de teatro durante el gobierno militar. Y después Año 81, hace 40 años. se nota más a vos Hace que- 40 años ya. Sí. Qué bárbaro. Bueno, 3 hijos. Han pasado 3 hijos. Bueno, para no irnos por las ramas. Justo ayer, creo, anteayer, o en estos días, vi que terminó un juicio. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que Perfecto. una de las víctimas en esos juicios lo entrevisté a raíz de un comentario que hace años en una charla me hiciste, y vos me diste el contacto. Sí. Vos filmaste un documental. ¿Por qué no nos comentás? Sí. Esta historia que parece Bueno, ante todo, bueno, fantástica. ante todo hablamos de lo que pasó la semana pasada. Se dictó la sentencia definitiva, finalizó el juicio llamado Juicio por la Contraofensiva de la organización Montoneros. Bueno, y el compañero este que hacía referencia, Víctor Hugo Díaz, Beto Díaz, un compañero que ahora vive en La Plata, digo un compañero porque es un amigo, un compañero de ideas y de, bueno, donde conversamos mucho sobre todos estos temas. Víctor Hugo Díaz fue uno de los que declaró en el juicio porque también fue una de las personas que estuvo involucrado en esos hechos. La organización Montoneros en el año 79 plantea como que había que volver al país para asestar un golpe a la dictadura. E ingresan algunos compañeros, amigos de Beto,
militantes de la organización. Beto estaba acá, mi amigo Beto estaba acá en el país. O sea, toco este tema para ver de que la contraofensiva no es como ese tabú que siempre trataron de mostrar, como que eran gente que estaba viviendo afuera, que acá estaba todo bien, vinieron afuera, causaron algunos hechos y se fueron. No, la contraofensiva fue una resistencia, casi la última gran que se hizo a la dictadura, donde participaron gente exiliada, militantes políticos de diferentes ideas, se juntaron como para asestar un golpe a determinados puntos de la dictadura. Se hizo entre las comisiones internas, que había resistencia acá en las fábricas que estaban acá en la zona del Gran Buenos Aires, de Capital. Fue organizado entre varios, no fue de afuera hacia adentro, fue un entre todos. La única interrupción, Horacio, sí, para recordarle a la gente que el debate ético-moral sobre lucha armada o no, con la reforma de la Constitución se acabó, porque dice claramente que en caso de interrupción del orden democrático, cualquier habitante tiene derecho a armarse contra el gobierno que interrumpió el orden democrático. Dicho esto... Exactamente. No, sabes que viene bien eso, porque también me acuerdo lo que hablamos hace un rato, Loncho, sobre Paraguay, ¿no? ¿Qué otra le queda más que defenderse a los indígenas que le están devastando la selva, a los que son explotados, a los que no tienen ni siquiera derecho a defenderse en un juicio? Bueno, después de todas las cosas que pasaron durante la dictadura acá en la Argentina, sí, hubo gente que resistió, hubo gente que dijo que no. Quizás alguno muy fácil desde afuera dice, bueno, pero fue toda una locura, un peligro, pero justamente por eso es loable. Por eso me parece uno de los hechos más trascendentes, por lo menos a mí en lo personal, a nivel resistencia popular, desde el juicio de las juntas. Bueno, en esta contraofensiva fueron infiltrados con información y los fueron deteniendo, asesinando, desapareciendo, torturando a todos que participaron en esta contraofensiva de la organización Montoneros. Hubo dos contraofensivas, 79 y 80. Bueno, terminó el juicio después de 2 años donde pasaron 200 testimonios. Fueron condenados a prisión perpetua 5 jerarcas de inteligencia y un sexto que está previo ahí. Le falta un paso más porque presentó como un recurso de que tenía problemas psíquicos. Entonces, bueno, el tribunal dijo que iba a estudiar eso, pero la condena que le espera es también una perpetua. Hay algunos de estos condenados que estaban gozando de libertad condicional, hay otros que estaban detenidos, hay otros que gozaban la domiciliaria, pero la violaron, entonces tuvieron que volver al penal. Bueno, se dio un juicio histórico, un juicio muy que fue transmitido en directo. Durante 2 años fue transmitido todo, una vez por semana, se transmitía en directo y vos podías ver 8 o 9 horas, lo que dure la transmisión de ese juicio. Se dio sentencia y acá viene lo de la película que te dije. Este compañero, Víctor Hugo Díaz, que reside acá en La Plata y está también trabajando colaborando con el equipo de antropología forense en la identificación de los restos de desaparecidos y asesinados. Trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos. Él toda la vida se dedicó a esto. Él en su militancia, en el año 77 tenía 23 años. Era un militante de barrio, muy humilde. Él había venido de Corrientes y acá a Berazategui. Y ahí comenzó a militar en la Juventud Peronista como cualquier pibe de barrio en esos momentos, donde todos militaban. Se armó su pequeña unidad básica y se empezó a transformar el barrio. Eso en estos momentos. Bueno, después vino el golpe y en el 77... Él es secuestrado, él tenía con sus hermanos una fábrica de muñecos en Berazategui, fue secuestrado. Se lo llevaron, no sabía dónde estaba todavía,
y de hecho lo que hacían era secuestrar y torturar rápido para sacar información para volver a repetir operativos. Él fue torturado y bueno, y resistió, simuló muchas veces quedarse dormido, venía un médico, le atendía, decía síganle dando, hasta que se aburrían. Y en un momento él se hace el desmayado, no sé si la cabeza, ¿no? Se encierra, se protege y bueno, tírenlo por ahí, que después que duerma, seguimos. En ese momento él con los ojos vendados dice que todos sus sentidos estaban mucho más alertas, empezó a escuchar como que se iba la gente de ahí y que quedaba uno solo, que caminaba, que fumaba, que se sentaba y después se escuchó un ronquido. Dijo, estoy solo, de acá no salgo vivo, no tengo otra alternativa. Con las fuerzas que le quedaban, porque está todo hinchado, todo quemado en un camastro, se alcanza a levantar la venda, a sacarse con los dientes, estaba atado con unas cuerdas de cuero, las manos, y lo ve un uniformado durmiendo con una pistola sobre las piernas, a unos 5 o 6 metros. Trató de levantarse, no sabía si podía, alcanzó, vio un caño ahí junto, porque había muchos elementos en esa habitación, y lo golpea, cae, y ensangrentado, ¿no? Este militar, y le saca la pistola, le dice dame la camisa y decime dónde estoy. Y el tipo todo ensangrentado, llorando, le dice no me mate, estás en el regimiento 3 de la Tablada, que todavía no había sido denunciado como centro clandestino. Entonces se asoma y dijo, bueno, de acá no salgo, dijo. Se asomó y vio un alambrado, estaba amaneciendo, a 200 metros la calle, una avenida, que era la avenida Crovara, después él supo, y no me queda otra. Él se vistió con la ropa del militar y empezó a correr hacia el alambrado. Y otros colimbas, guardias que vieron de otra garita, vieron ese movimiento raro, un tipo corriendo adentro del regimiento, pero vestido militar. Y bueno, alcanza a escaparse y bueno, y está boyando unos días hasta que logra contactarse con la organización y bueno, y explica todo lo que había pasado, y él obtiene, en la camisa quedó la documentación del militar que lo estaba cuidando en ese momento. Era de apellido Juan, era un capitán de inteligencia, que después lo retiraron, lo echaron del ejército después. Bueno, él se escapa, continúa la militancia y 3 meses después, más o menos, aproximadamente en octubre ya, el 17 de octubre, por la mañana iba con un compañero en un auto y cerca del cruce Varela, por esa zona, los para una pinza, un operativo militar de control vehicular, y no paran y bueno, son ametrallados. Al compañero lo matan y él alcanza a fugar saltando unos muros. Él después se entera quién era el compañero que cae ahí de él era uno de los hijos del ex gobernador, el Tata Zapac, gobernador de Neuquén, que él tiene 2 hijos que eran militantes de la organización Montoneros, que fueron asesinados. Él continúa y se va hasta la pensión a levantar, a desalojar la pensión, que vivían con una compañera de su grupo y un bebé. Y mientras se están yendo, otro operativo, y ellos deciden seguir, y el auto también es totalmente ametrallado. Su compañera alcanza a dejar el bebito, que tendría unos 3-4 meses, sobre el pasto, y es ejecutada. Y él, Beto Díaz, recibe 5 disparos en la espalda. Y continúa con el arma, defendiéndose con el arma que le había sacado al militar ese que lo tenía en la tortura. Alcanza a escaparse, tirotea con un montón de miembros de las fuerzas conjuntas, y cuando ven que hay resistencia por parte de uno solo, retroceden un poco y deciden ir a buscarlo entre muchos. Y en ese instante alcanza a colarse él en una casa, y de un anónimo, una señora con un bebé. Le dice, señora, por favor me presta la pileta para enjuagarme, lavarme. Sí, pero señor, usted necesita ayuda, y sale, y se va. Voy a buscar a mi marido. Y él no se podía ni mover. Si salía a la calle se cae, se queda en la casa, espera, bueno, que venga lo que venga. Y viene el marido
un italiano que dice, yo no sé nada de política acá, pero yo sé que yo soy italiano, dice, pero yo sé que este tipo de luchas son las que necesitan los pueblos, porque en Italia pasó también. Yo te voy a llevar, te voy a curar. Lo anduvo tratando de ubicar, llevarlo a una clínica. Digo, no, van a caer a la clínica y me van a detener. Él quería que se contacte con la familia para que le avisen a los miembros médicos amigos para que lo vayan a curar. Y más o menos te la hago corta porque estuvo así y unos 2 días, 3 días hasta que consigue a unos compañeros que le alcanzan a sacar algunas de las balas de la espalda, así, sin anestesia, en una casillita, en un ranchito de Hudson. Sobrevive después de estar muy mal unos meses y continúa militando y fue el último de retirarse de la organización en la dictadura. Termina la dictadura y esa pequeña célula seguía resistiendo en Berazategui. Bueno, Beto, yo hice una película que se llama La Victoria de Beto. Está colgada en YouTube. La Victoria de Beto, y ahí cuenta toda la historia para los que le interesa. Bueno, se terminó este juicio y con un final, digámosle, feliz, ¿no es cierto? Ahora, pero lo llamativo es que si uno lo ve en una película yankee, por ejemplo, ganadora de un Oscar, uno dice, no es creíble. No es creíble. Es como vos sabés, fugarse, porque queda como, al final no te fugaste porque no quisiste, porque tan fácil parece contado así. Y digamos, cuando yo me enteré la historia la primera vez, me sonaba más a una persona que había delatado y que lo habían dejado salir para infiltrarse, y evidentemente supongo que los compañeros habrán pensado en un principio lo mismo. No solo eso, sino Carloncho, que él estuvo detenido por la organización durante muchos días, donde venían así, encapuchados, mucha gente de alto rango de la organización a interrogarlos, a hacerles repetir las mismas cosas. Y estuvo en ese proceso varios días hasta que dijeron todo lo que había hecho y dicho, las pruebas que tenía, el arma, la documentación del militar, todos los datos que dio. Bueno, ahí se terminaron todas las dudas, pero es algo que la organización lo tiene que hacer por su propia seguridad. Nosotros cuando íbamos la idea de esta película no era hacer una película artística más allá de que yo sea actor y esté ligado a esas actividades. La idea era hacer un documento, digamos, que mi compañero no se vaya a este mundo sin contar esa historia de resistencia que era él habla de el testimonio que dará para un eventual juicio. Exactamente, y bueno, y la llevábamos a la película. La película se vio en un montón de países, y en la Argentina la hemos llevado, y mucha gente, yo les contaba de qué trataba la película, y me decían, pero el compañero vive, haciendo alusión a él. La película está en YouTube, ¿y cómo se llama el documental este? Sí, se llama La Victoria de Beto y está en YouTube. Búsquenla así, La Victoria de Beto. Listo, Horacio, muchísimas gracias, y bueno, parece broma pasar de un tema así al radioteatro, pero precisamente para eso está el radioteatro, para descomprimir las angustias, las tensiones y darse cuenta que derechos humanos no es golpearse la espalda con un látigo, sino que es también alegría de vivir. Es eso. Gracias, Horacio. Y la semana próxima, no sé de qué será tu columna, pero nos enteraremos. Estoy pensando en una. Bueno, muchas gracias, Carloncho. Un abrazo y vamos al radioteatro. No te despidas que tenés que todavía actuar. No. Lo que pasa es que ya me estoy vistiendo. Me estoy poniendo el vestuario, Carloncho. Me tengo que maquillar y necesito para prepararme. Decirle a tu mujer que te explique que esto es grabado, es radio, Horacio. Y ahora sí, con la versión particular de la Comparsita por Xavier Cugat, vamos al radioteatro. Y llegamos a Bonifacio VIII, el papa de la época de Dante. Dante lo conocía bien.
Lo odiaba tanto que lo metió en el infierno antes incluso de que muriera. Otro que lo odiaba, aunque de manera diferente, era el fraile franciscano Jacopone da Todi, un pauperista evangélico, un extremista diríamos ahora. Estaba vinculado a todo movimiento de los campesinos pobres, sobre todo de su zona, hasta tal punto que, en muestra de desprecio por las leyes de prevaricación de impuestos por Bonifacio VIII, que era un buen ejemplo de ladrón, gritó en uno de sus cánticos: «¡Ah, Bonifacio, en la puta has convertido a la iglesia!». Bonifacio se la guardó. Cuando por fin logró poner las manos encima de Jacopone, que era además un hombre de teatro extraordinario, lo encerró en la cárcel, sentado, obligado a permanecer en esa postura, las manos abiertas, los pies atados, durante 5 años encadenado a sus heces. Y cuentan que a los 5 años, cuando salió gracias a la muerte del Papa, de este pobre fraile, muy joven aún, ya no podía andar. Se vio obligado a arrastrarse doblado en 2. Cuando murió, año y medio más tarde, trataron de tenderle en un ataúd. No lo consiguieron. Cada vez que lo tomaban, volvía a la postura original. Al final se cansaron y, bueno, lo enterraron sentado. De todos modos, no era el único que odiaba al Papa. Ya Giacocino da Fiore, que vivió incluso antes de San Francisco y puede considerarse de alguna manera el padre de todos los movimientos heréticos, había dicho más o menos: si queremos dar dignidad a la Iglesia de Cristo, debemos destruir la Iglesia, la gran bestia de Roma, la tremenda bestia de Roma. Y para destruir la Iglesia no nos basta con echar abajo los muros, los tejados, los campanarios. Tenemos que destruir a quien gobierna, el Papa, los obispos, los cardenales. Una actitud algo radical. El caso es que el Papa de su tiempo le envió enseguida de visita a un centenar de soldados armados que lo buscaron por los montes donde vivía. Localizaron gracias a un espía la cueva donde habitaba, pero para su desgracia lo encontraron muerto. Aún caliente, pero muerto. Había muerto 2 minutos antes de que llegaran. No se sabe si por el susto de ver que llegaban los soldados o porque era un poco malintencionado y quiso fastidiarles. Yo creo que fue así. Giacocino da Fiore era maligno, muy maligno. Y aquí una imagen de Bonifacio, muy realista. A ver, lo vemos. Que emplea como asiento al fraile Segalelo da Parma. Este fraile pertenecía a la orden de los ensacados, así llamados porque vestían sacos. Otro extremista, por seguir con el lenguaje de nuestros días, en que oímos tanto hablar de extremismos, de ambas partes de extremismos de signo opuesto. El extremista que le sirve de asiento, entonces, era uno de los que pretendían que el Papa y la Iglesia fueran pobres, que todo se entregase a la gente humilde, que la dignidad de la Iglesia, decía Segalelo, se fundara en la dignidad de los pobres. Cuando tú, Iglesia, tienes en tu interior a un pobre desgraciado que se muere de hambre, eres una iglesia que no puede alardear de estar viva. Segalelo era de los que predicaban castidad absoluta e iba provocando a los campesinos. ¿En vosotros qué hacéis? ¿Jugáis? Ah, no. ¿Caváis la tierra? ¿Trabajáis? ¿Y de quién es la tierra? ¿Vuestra, me figuro? No es vuestra. ¿Pero cómo? ¿Trabajáis la tierra y... ¿Pero le sacáis provecho? ¿Qué provecho? Ah, un porcentaje tan ínfimo. ¿Y cómo? ¿Todo el resto se lo queda el amo? ¿El amo de qué? ¿De la tierra? ¿Hay un amo de la tierra? ¿De verdad creí
que en la Biblia cada terreno fue asignado a fulano o a sutano? Cretinos, subnormales, la tierra es vuestra. Ellos os la han trincado y luego os la hacen trabajar a vosotros. La tierra es para quien la trabaja, ¿está claro? Bueno, imaginaos, en plena Edad Media, ir por ahí diciendo esas cosas semejantes, la tierra para quien trabaja, es de locos, insensatos decirlo hoy. Así que figuraos en la Edad Media. De hecho, lo cogieron enseguida y lo llevaron a la hoguera, a él y a toda su banda de ensacados. Solo se salvó uno. Se llamaba Fray Dolcino y se retiró a su tierra, a la zona de Vercelli. Pero en lugar de quedarse en su casa en paz y en silencio, en vista del peligro que había corrido, no, señor, volvió a ir en busca de los campesinos, a provocarles, a hacer de jular. Campesino, la tierra es tuya, quédatela, cretino subnormal, la tierra es del que la trabaja. Y los campesinos de su zona, tal vez porque hablaba en el mismo dialecto y le comprendían bien, lo miraban y decían, está loco el Fray Dolcino, aunque no dice tonterías. ¿Sabes? Yo casi me quedo con la tierra. No, mejor se la dejo al amo. Y me quedo con la cosecha. Y desde ese día, siempre que llegaban los demandados, los recibían a pedradas. Y empezaron también a romper el contrato que se llamaba diezmo. Sí, el contrato que en la Edad Media unía a los campesinos con el amo se llamaba diezmo. Entonces tenía solo el significado de contrato. Después la gente empezó a comprender y lo enriqueció de matices. Un diezmo, es decir, un contrato entre un campesino y un amo. Bien, rompían el contrato, pero sabiendo que no podían resistir solos. Se unían a los otros que se asociaban entre ellos, todos los campesinos de la zona. Y es más, comprendiendo que había que ampliar la unión para que tuviese más fuerza, se unían con los artesanos menores, con los asalariados que en el medioevo empezaban a ser numerosos. Fue así como llegaron a la organización de una extraordinaria comunidad. Entre ellos se llamaban comuneros. Son los primeros comuneros de la historia que conocemos. Como centro de organización tenían credencia. La credencia sigue siendo en toda Italia. De la Sicilia de Alveneto, el armario que tenemos en casa para guardar la comida, el aparador. El sustantivo deriva evidentemente del verbo creer en algo. Credencia, creer en la comunidad, pues, y en estas formas de comunidad empezaron a existir ya desde el siglo VI. La primera credencia de que tenemos noticia es la de la comunidad de San Ambrosio, un armario enorme, inmenso, con muchas hojas y ventanillas de madera especiales, en las que se conservaban los géneros alimenticios de la comunidad, el trigo de la humedad y todo lo que podría servir a la comunidad en épocas de carestía. En Vercelli, en cambio, para la división de los bienes comunes no esperaban la carestía. Se juntaba todo, se repartía según la necesidad de cada cual, según las necesidades, fijaos bien, no según el trabajo que cada uno había producido. Esta forma de autogobierno molestó mucho a los amos, sobre todo a los que consideraban despojados de sus tierras. Uno en concreto, el conde de Monferrato, organizó una expedición de castigo. Partió con sus esbirros, aprisionó a un centenar de comuneros, les cortó las manos y los pies. Era una costumbre de la época. En Bretaña, 200 años antes, los señores hicieron lo mismo con sus campesinos. Con las manos y los pies amputados, subieron en burros y los empujaron hacia la ciudad de Vercelli, para que los comuneros se dieran cuenta de lo que les iba a pasar cuando se actuaba con demasiada libertad y presunción. Cuando los comuneros vieron a sus hermanos mutilados y tan maltrechos, no se echaron a llorar. Partieron esa misma noche y llegaron de improviso a Novara. Entraron en la ciudad e hicieron una auténtica matanza de esbirros de los verdugos carniceros, pero
No solo eso, también lograron convencer a la población de que se liberase y se organizase, a su vez, en una comunidad. Con una rapidez increíble, Oleggio, Pombia, Castelletto Ticino, Arona, toda la zona norte del lago Maggiore, Domodossola, la zona hacia el Monte Rosa, todo el lago de Otra, la Valsesia, Varallo, Valmastellone, Ivrea, Biella, Alessandria, en fin, media Lombardía, medio Piamonte se rebelaron. Sin saber a quién recurrir, duques y condes enviaron a Roma un mensajero que llegó ante el Papa gritando: ¡Socorro, socorro! ¡Ayúdanos, por Dios! Ante ese por Dios, ¿qué podía hacer el Papa? Por Cristo, tengo que ayudarles. Para su fortuna y para los señores del norte, estaba a punto de embarcar en Brindisi la Cuarta Cruzada, esa de la que no sabemos nada porque nos la silencian, y por Cuarta Cruzada nos venden la que en realidad fue la quinta. Así que mandó al mensajero a decirles a los cruzados: ¡quietos todos! Perdonad, me he equivocado. Los infieles no se encuentran al otro lado del mar. Están ahí arriba, en Lombardía, disfrazados de campesinos rebeldes. En marcha cuanto antes. A marchas forzadas, 8.000 hombres, casi todos alemanes, llegaron a la Lombardía, se unieron a las tropas del duque Visconti, de los Modrone, de los Torriani, de los Borromeo y el conde de Monferrato. Había también 2 personajes nuevos, los Saboya, que empezaron entonces a abrirse camino y cometieron una truculenta matanza. Consiguieron encerrar en un monte cerca de Biella a 3.000 comuneros, hombres, mujeres y niños. De un solo golpe, ¡pam!, los masacraron a todos, los quemaron y los degollaron. De esta historia que os he resumido, no aparece rastro en los libros, en los colegios. Y es justo, por otro lado, ¿quién organiza la cultura? ¿Quién decide qué enseñar? ¿Quién tiene interés en no dar determinadas informaciones? Los amos, la burguesía. Mientras se lo permitamos, es natural que sigan haciendo lo que consideran justo. ¿Os figuráis si estos enloquecidos empezaran a contar que en el siglo XIV, en Lombardía y en Piamonte, hubo una auténtica revolución gracias a la cual, y en el nombre de Cristo, se llegó a constituir una comunidad en la que todos eran iguales y no se explotaban entre ellos? Cabe la posibilidad de que los chicos exaltados gritaran: ¡viva Fray Dolcino! ¡Abajo el Papa! ¡No es posible, por Dios, no es posible! Exagero, por supuesto, por pura polémica, porque la verdad es que en algún libro de texto más avanzado, en algún colegio de gran tradición, el Brecht, por ejemplo, el colegio al que ha ido mi hijo, la noticia se encuentra, a lo mejor una nota a pie de página que suena así, cito de memoria, ¿no? Fray Dolcino hereje de 1306 fue quemado vivo junto a su amiga. ¿Comprendéis? Así lo dicen, Así los chicos aprenden que Fray Dolcino era un hereje, porque tenía una amiga. Voy a interpretar ahora la juglaría de Bonifacio VIII. Comienza con un canto extralitúrgico, antiquísimo catalán, de los Pirineos, para ser más exacto. Durante el canto, el Papa se viste para una ceremonia importante. Conviene recordar una manía de Bonifacio VIII: mandar que clavaran de la lengua a los frailes de los portales nobles de algunas ciudades, sí, de la lengua. Como estos frailes pauperistas y ligados a los cátaros y otros movimientos heréticos tenían la pésima costumbre de ir hablando mal de los señores, el Papa los cogió y ¡zah! No en persona, ¿no? Él se horrorizaba con la sangre, tenía a hombres de sobra para hacerlo. El tipo no era egoísta, compartía esto. Otro episodio se lo recuerda, solo para dar idea del personaje, en la orgía que organizó el Viernes Santo de 1301.
Entre las muchas procesiones que se celebraban en Roma ese día, había una de cátaros, que aprovechaban los cantos litúrgicos para insultar, con pullas, encubiertas precisamente al Papa. Decían, Jesucristo era un hombre pobre que iba por ahí sin capa siquiera. En cambio, los que hay que tienen capas llenas de piedras preciosas, hay alguien que se sienta en un trono todo de oro, mientras Cristo caminaba con los pies desnudos. Cristo, que era Dios, el sumo hacedor, para ser hombre bajó a la tierra. Hay alguien que ni siquiera es hombre y se las da a Todopoderoso, y para ser Dios se pasea en silla de manos. Caray, Bonifacio, que era más bien espabilado, pensó, ¿a qué la han tomado conmigo? Así, pues les haré una afrenta. Organizó una orgía justo el Viernes Santo. Llamó a unas prostitutas, algunas señoras buenas de familia, que a menudo vienen a hacer lo mismo, ¿no? Obispos y cardenales. Y por lo visto, todos juntos hicieron cosas realmente impúdicas y abyectas. Tanto que hoy todas las cortes de Europa se escandalizaron, incluso la de Enrique III de Inglaterra, que según los cronistas de la época era un rey más bien procaz. Dicen, en efecto, que para divertir a sus varones durante los banquetes apagaba las velas de un eructo a 3 metros de distancia. ¡Puah! Algunos llegaban a añadir, pero esto no me lo creo, que lograba apagarlas en carambola, o sea, lanzando un eructo hacia la pared, de lado, tac, tac, rebotaba y apagaba las velas. En ese sentido, del humor inglés, del que no estamos en grado de captar todos los matices, por supuesto, tenemos que conformarnos. Es como en el juego de cricket. Final. El día del juicio aparecerá el que todo ha creado. ¡Ay, qué linda voz tengo! Cantad ustedes, vosotros, la primera estrofa. El que todo... Muy bien. La segunda. Vendrá un rey eterno. ¡Ay, cómo desafinas, desgraciado! Tú, vete al final. Lo de allá, la tercera parte. Ayúdanos, oh Dios omnipotente. Bien, dame el bastón. No, el largo, el que termina con el coso jónico, el rulo, ese. Bien. El manto largo. Ay, cómo pesa. Entonces, el anillo. Ay, qué lindo es este. Este para el dedo chiquito. Dame uno más para este dedo. Y otro más para este otro. Bien, con esto ya están bien. El guante. Primero, antes que los anillos, el guante. ¿Un solo guante? ¿Qué tengo? ¿Una sola mano? Oye, desafinado, que me están fastidiando. Quiero 2 guantes. Ahora sí, los anillos. El manto y el gorro. A ver. Este me sienta... Trae un espejo. No, este no. Este sí que queda bonito. Bueno, ay, cómo pesa esto. Menudo trabajo el de papa, cantar, salir, llevar el manto, el sombrero y todo yo solo. Bueno, hagamos un balancín y entramos en el tercer balancín y salimos con el aleluyático. ¿Cómo? ¿No sabes lo que es el aleluyático? Es ese risito que se forma en la voz. Exacto. Bueno, vamos. 1, 2 y 3. El día del juicio aparecerá el que todo ha creado. ¡Ay! ¿Quién se me pisa el manto? Eres tú, desafinado, que te corto la lengua, desgraciado. Bueno, vamos a... ¿A dónde van? ¿A dónde vais? ¿A dónde van todos? Estoy aquí. ¿Quién? ¿Cristo? ¿Qué Cristo? Jesús. A ver... Sí, está viniendo, pero qué sucio. Ahora entiendo por qué dicen pobre Cristo. Me da asco verlo así, cuando se entere su padre, pobre hombre. ¿Qué? Que lo reciba. ¿Por qué? Así la gente dice, qué bueno este Bonifacio. Bueno, podría ser. Vamos,
Vamos, salgamos. Paren. Quitadme el anillo. Quitadme los anillos todos. Y el gorro. Y el mantón. Y qué sé yo, no sé. Le gusta ver a la gente descalza. Sacadme los zapatos. Ensuciadme un poco. Pero no sé. Es un maniático de la pobreza, te digo. Ensuciadme. ¿Estoy bien? ¡Cristo! 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 ¡Carajo! ¡Cristo! Acá, yo, Bonifacio. Sí, ya sé que estoy todo sucio. Soy así. ¿Qué? Pero que no, que los curas los tengo bien. Escúchame, si quieres, pues, insiste con eso, que no, que los franciscanos también están bien. Tráeme un franciscano, donde van a estar idiotas en las cárceles. Escucha, mira qué bonito franciscano viene. Ay, franciscanito mío, qué olor tiene. Salte de aquí. Cristo, ven. Mira lo que voy a hacer. Me voy a arrodillar ante ti. Yo, el Papa, que nunca... Mira, me arrodillo. Déjame llevar... Me has pateado en la cara. Tú, a mí. Cerdo mal nacido, hijo de mil... Que cuando se entere tu padre, que bien se lo contaré, ¿sabe lo que te hará a ti? ¡Sal de aquí! ¡Guardias! ¡Apresadlo a este! Y salgamos, quiero el manto, los anillos y el sombrero, vamos. Los anillos todos. Y salgamos cantando y fuerte en el aleluyático. El día del juicio aparecerá el que todo ha creado. ¡Ay, qué bien canto! Bueno, esto ha sido todo por hoy. Horacio, muchas gracias. Sí, no, a usted, a vos, a todos los que están escuchando. Volvemos al esquema normal la semana próxima. Y recordá, Horacio, parece frase de póster de pizzería, pero te juro que debe ser lo único inteligente que he dicho en toda mi vida. Mientras la desgracia nos dé recreos, a festejar. Ni siquiera esperemos algo bueno. ¿Pasó algo malo? ¿No? Listo. Eso es lo bueno. Hasta el próximo martes.